Bueno, mire, no me parece que sea una buena idea la que el gobierno está planteándose, porque no tiene los recursos financieros necesarios para realizar esa recompra con fondos propios, y seguramente va a tener que usar nuevamente el fondo de pensiones para hacer ese pago. Son aproximadamente 1.700 millones de dólares que el gobierno necesita tener en sus arcas para poder realizar esa recompra. No los tiene. Entonces, ¿de dónde lo saca? Es la gran pregunta. Lo va a tener que sacar del fondo de pensiones, con lo cual va a terminar desfinanciando y disminuyendo aún más ese fondo de pensiones, pero adicionalmente el gobierno ayer mismo también se planteaba que va a emitir va a realizar una emisión de bonos de 1.000 millones de dólares, que también estarían como ahí disponibles para pagar esa recompra. El gobierno no los tiene. No, va a ser muy difícil que pueda colocarlos en el mercado internacional, porque el riesgo país del Salvador, en lugar de mejorar, se va deteriorando, y los inversionistas extranjeros estarían dispuestos a hacer esa recompra de bonos y estarían dispuestos a comprar la nueva emisión de bonos, pero a una tasa de interés que definitivamente El Salvador no puede pagar, que sería de 14.5%. Entonces creo que el gobierno está actuando de manera precipitada, de forma no planificada y sin considerar las fuentes de financiamiento de la recompra de bonos, y que pues más tarde o más temprano eso va a determinar pues que va a tener que tomar más recursos del fondo de pensiones, pero también recursos de las instituciones públicas, especialmente del presupuesto económico y social. Y eso al final pues va a terminar por incrementar este proceso acelerado de empobrecimiento que experimenta la población desde el año 2019 hasta la fecha. ¿Qué debería hacer entonces el gobierno para de alguna manera mejorar la economía del país? El gobierno tiene que finalmente primero enfrentar la realidad. Tiene que enfrentar la realidad tal como es y no como se la imagina. Y enfrentar la realidad fiscal del gobierno implicaría que se plantee la necesidad de hacer una reforma fiscal. Sin reforma fiscal, es decir, reforma en las fuentes de ingreso y reformas también en la forma en cómo se gastan los recursos públicos, sin eso no se va a poder solucionar. Se plantean algunos, dicen, ¿tienes que aumentar el impuesto al valor agregado? No necesariamente. Puede eliminar las exenciones fiscales a las empresas nacionales y extranjeras, nada menos, ahí lograría un ingreso anual de aproximadamente 600 millones de dólares. Tendría que impulsar impuestos, pero que sean de tipo progresivo, es decir, que los que paguen más, los que tienen más, como por ejemplo el impuesto al patrimonio, y tiene también que considerar disminuir todo ese enorme gasto que hace en actividades improvisadas como Miss Universo, como mandar a sembrar de árboles de maquilisguat el país, ahí se va a gastar 2 millones de dólares en esto, o en hacer luces, iluminar ciertos lugares. Es decir, tiene que empezar como decimos, a asumir con mayor seriedad, ¿verdad?, el tema de las finanzas públicas y recortar drásticamente el presupuesto de publicidad. Una buena acción con la cual el gobierno nos mandaría un mensaje de que está dispuesto a contribuir a la solución de la crisis de las finanzas públicas sería, por ejemplo, que los 27 millones de dólares de deuda política que le corresponden al partido Nuevas Ideas, pues generosamente este partido político lo donara para la compra de medicinas en el Hospital Bloom o en el Hospital Rosario. Julia Evelyn, también
El presidente anunció que iba a dar 5.000 pasaportes para que extranjeros vinieran a trabajar aquí, dándoles todos los beneficios. Yo no tomo ese ofrecimiento o ese anuncio, no lo tomo con seriedad. Me parece que ha sido también como lo que yo le llamo de las muchas ocurrencias del presidente Bukele, y no se ha puesto a pensar en las implicaciones, en los costos económicos, sociales e inclusive políticos que implicaría pues empezar a atraer masivamente estos científicos, esta mano de obra calificada, sobre todo por teniendo en cuenta que en El Salvador no se realizan los gastos suficientes en educación, en innovación, en tecnología, en informática, que son necesarios para que estas personas puedan realmente poner sus talentos al servicio del desarrollo del país. Yo lo que me temo es que van a terminar siendo las empresas privadas transnacionales las que se van a aprovechar de esta mano de obra calificada, y el gobierno y las instituciones públicas y la población salvadoreña no va a gozar de estos beneficios que puede traer este cúmulo de personas talentosas que puede llegar al país. El gobierno de El Salvador, en su lugar, debería de más bien pensar cómo fortalecer la educación universitaria en El Salvador, sobre todo, lo primero, cancelando la deuda que mantiene con la Universidad de El Salvador, reforzando el presupuesto, mejorando también los presupuestos de innovación y desarrollo de tecnología en el país, y sobre todo con programas generosos de becas a estudiantes, no solamente para estudios universitarios, sino que estudios de posgrado y estudios de doctorado. Todo eso es lo que tiene que hacer, pero el gobierno quiere que tenerlo, no quiere saltarse el proceso de cómo se llega a desarrollar el capital humano de un país, y quiere dar un salto, y no se da cuenta que en ese salto está dejando desprotegidas las áreas en donde ese talento humano puede desenvolverse y contribuir al progreso del país.